Bueno, quiero saber si me escuchan. Ok, entonces sí se escucha. Bien, entonces vamos a iniciar. Bueno, feliz Pascua a todos. Vamos a realizar la oración del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre resucitado, que sienta la paz que me muestras, que no se cierren mis puertas por el miedo, que me aferre al Espíritu que me regalas para vivir intensamente el compromiso de sentirme enviado. Señor mío y Dios mío, perdona mis debilidades, mis dudas y mis temores, porque aún siendo a veces como Tomás, deseo buscarte, estar contigo. Porque aunque me encierre en mis silencios o mis ruidos, en mis comodidades o en mis ocupaciones, tú sabes cómo entrar en mi vida para hacerla distinta, para insuflar aire en mis vacíos y oxigenar mi alma endurecida. Que el Espíritu renovado de la resurrección, nacido de la victoria sobre la muerte y alimentado por el amor más generoso, impulse mi fe, mi permanencia en ti y aliente mi acción, mi obra. Amén. Bien, bueno, eh, hoy día nos sentamos en la Pascua de Resurrección. Un poco recapitulando lo que hemos visto en esta Semana Santa, es que el Viernes Santo veíamos a Cristo muerto en la cruz, la hora de las tinieblas, ¿no? Es la hora en la cual es la incertidumbre que sintieron eh, los apóstoles en el momento más duro, ¿no? En esta Pascua, sin embargo, es el triunfo del amor sobre el odio, la luz sobre las tinieblas. Cristo ha vuelto a la vida, su victoria es nuestra victoria. El cristiano no sigue a un Dios muerto, sino un Dios vivo. Él ha vencido el poder del demonio y nos ha venido a librar de las ataduras del mal. Entonces, no somos seguidores de un líder que murió, y que nos quedamos con la tristeza de no tenerlo a nuestro lado, como muchos líderes de barro que hay, ¿no? Sino somos seguidores del mismo Cristo, del que nos amó y nos ama con todo su ser. Y nos enseñó que solo el amor salva y que solo el amor vence al pecado. Y solo el amor que prevalece y nos muestra que a pesar de nuestras acciones, siempre nos ama. Es decir, no solamente se preocupa por lo que podamos hacer. Eso es importante. Es decir, no es que solamente nuestras acciones son las que nos van a, no, lo que nos van a llevar a la vida plena, sino que Él toma la iniciativa. A pesar que ante la muerte de un ser querido muchas veces pues, nos llena de tristeza, tenemos que tener claro que el inicio de un camino hacia, es el inicio de un camino hacia el Señor.
Entonces, no actuemos como si no hubiera una esperanza posterior a la vida terrena. Sabemos que la muerte no es el final, sino es el inicio de una vida plena. Tengamos esperanza y esa esperanza es nuestra fe. Es decir, siempre en esta vida hay esa, ¿cómo podría decir? Hay esa duda sobre qué es lo que pasa después. Y los que somos cristianos sabemos que después de esta vida, ¿no? En esta muerte no es una muerte que se queda inerte, sino es una muerte que nos lleva a la vida. Y que Jesús es el puente entre la tierra y el cielo. Es por ello, incluso eh, tanto es la fe. Imagínense ustedes, cuando Jesús muere en la cruz, obviamente hay una tristeza muy fuerte, ¿no? Sin embargo, ¿quiénes estaban al pie de la cruz? María, ¿no? Tan es así que San Juan Pablo II comentaba que para él, la primera persona que tiene la certeza de la resurrección de Cristo fue la Virgen María. Muchos de los discípulos, como vemos, habían abandonado sus temas personales, a pesar de que amaban a Jesús, a pesar que huyeron por temor a perder la vida, propio de nuestros miedos, obviamente. Luego, cuando se enteran de la resurrección de Jesús, fue una alegría desbordante por estar vivo. Porque esta alegría se tiene cuando uno tiene una relación con una persona. Cristo no era para ellos algo, sino que era alguien. Y ese alguien era muy importante para ellos. Por nosotros entregó su vida, que no fue la cruz la parte final, sino que acabó con la resurrección. Como mencioné, los cristianos tenemos que no tener a un Dios histórico, sino un Dios vivo. Alegres porque sabemos que nuestra vida no queda aquí. La vida de sus discípulos cambió para siempre, como ya hemos visto más adelante. Cuando nosotros entendemos e interiorizamos la resurrección con pruebas palpables que la muerte no le venció, porque hay pruebas, ¿sí? Entonces nuestra vida no queda igual. Entonces, si nuestra vida no queda igual, hay dos preguntas que habría que hacerse. La primera es, ¿creemos en la resurrección realmente? Pensemos, ¿creemos en la resurrección? ¿O nos hemos quedado en un Jesús muerto en la cruz? ¿Creemos en la resurrección que es una alegría grande? ¿O solamente vemos nuestra fe como algo lúgubre, como algo triste, como un sacrificio sin motivo? Una pregunta que puede parecer obvia, pero sería bueno hacérsela. Y saber si realmente creemos o no, habría que ver cómo reaccionamos a la resurrección. Porque si nos toca, nuestra vida no va a quedar igual que siempre. La otra pregunta que habría que hacerse es, ¿creemos en el Cristo que está en la Eucaristía? Porque para creer que Cristo está en la Eucaristía, tengo que creer en la resurrección. Porque si no creo en la resurrección, entonces no hay una conexión con Cristo Eucaristía, que está presente en cada misa que asistimos, en cada contemplación en la Eucaristía o en el Sagrario. Y si tenemos duda de Cristo Eucaristía, veamos si el origen no es que tenemos problema en creer en la resurrección. Y pensamos que es un hecho histórico, nada más. Cuando nosotros en la resurrección, que vence a la muerte, implica que no hay horizonte de tiempo. Vence al tiempo. Y al vencer al tiempo, cada vez que está Cristo en la Eucaristía,
estamos uniéndonos a Él. Si contemplamos el amor de Dios y buscamos que Dios ilumine nuestro entendimiento, a veces nublado por nuestros temores al estar en las tinieblas, pidamos que Dios llene con fuerza y esperanza nuestro corazón. Entonces, contemplando el amor de Dios y a Jesús en la Eucaristía, se produce algo que siempre decimos: abramos nuestro corazón. No un corazón sentimental, ¿no? Sino un corazón lleno de fuerza y esperanza. Entonces ahí podemos entender la frase de Pascal, por ejemplo, ¿no? El filósofo matemático francés, que decía que el corazón tiene razones que la razón desconoce. Es decir, entonces, en esto es, como estaba yo mencionando, es pedirle a Dios que ilumine nuestro entendimiento. Primer punto, la razón. Y después abrir nuestro corazón. Pero no es, como dijo, no es el corazón sentimental, un corazón fuerza, un corazón de esperanza en la relación. Ahí es donde podemos todo nuestro sentimiento y nuestra inteligencia trascender hacia Dios. Cuando amamos, tenemos el corazón abierto, trascendemos entonces a la razón y los sentimientos. Trascendemos el egoísmo y la indignación. Indignados, ¿no? Por ejemplo, fulanito de tal hizo tal cosa mal, ¿cómo es posible que lo despidan, que lo voten? ¿Cómo es posible? ¿Cuánta gente que le pasa algo? ¿No? Eso que es actuar como un fariseo, ¿no? Que es que cuando nosotros estamos buscando apedrear a alguien, no entender que también puede caer. Obviamente hay una consecuencia, pero no podemos ir siempre apedreando a la persona que piense distinto a nosotros, ni tampoco apedrear al primer error, porque bajo su esquema todos nosotros debemos ser apedreados. Ahora, si ustedes ven en las redes sociales, se percatarán pues que el apedreo pues es el deporte nacional, ¿no? Es decir, estamos en un neofariseísmo en redes. Antes era pues con piedras, ahora es con hacer bullying por internet. Y entonces yo digo, estas personas que hacen todo esto que ves, que se indignan, que piden que pillan a la persona, que la voten, ¿su corazón está lleno de amor o solamente de indignación? Tener mucho cuidado cuando hay muchas voces que nos piden indignarnos y no perder esa, ¿cómo se llama? Ese amor por el prójimo. Pero para ellos el amor, ¿no? Es simplemente pero ¿qué hacemos? Como hablamos el domingo pasado, ¿no? Entonces, cuando trascendemos el egoísmo y la indignación, ¿no? Es que nos llenamos de gozo y de esperanza, de la trascendencia del dolor y la trascendencia del amor que encuentra en Dios su gozo. Ahora es, ¿cuántas veces no hemos entendido los planes de Dios? Cuando no entendemos los planes de Dios, ¿qué es lo que hacemos en muchos casos? Lo que hacemos es agarrar, vamos a la iglesia, pedimos cosas, pero no es que Dios nos haga los problemas de la vida, sino que diciéndote, tienes que abrazar la cruz por amor, auxiliándonos en llevar nuestra cruz, dando paz, esperanza y consuelo. Dios no nos quita la cruz, sino que nos da fortaleza. Porque y es como hizo Cristo. Cristo no es que le dijo a Dios, ya pues, quítame de la cruz, no. Dijo, hagas en ti tu voluntad. Es decir, no le pidió necesariamente irse, porque él pudo haber bajado. Entonces, ¿qué nos da? La fortaleza. ¿Por qué? Porque no estamos solos. Tenemos que llevar la cruz, pero Cristo actúa como el cirineo.
Nos falta, nos falta razones porque no somos contemplativos, pero este momento que estamos en cuarentena nos da tiempo para salir del activismo del día a día. Y este tema es importante acá en Pascua, porque puede hacer que pensamos que nuestro valor es lo que hacemos solamente. Es decir, que hacemos más cosas, bueno, vamos, claro que hay una así, cuando es es tanto de armas para esto de o sea, que ahí es donde estoy aquí sufriendo, ¿no? Y cuando yo me puedo cuestionar por qué estoy sufriendo, una pregunta que podría venir es, ¿por qué existo? ¿Por qué existo? Para sufrir. Tal vez ese es el argumento de muchas personas que están a favor de muchas técnicas modernas. Entonces, esa pregunta responde porque Dios, ¿por qué existo? Porque Dios pensó en mí y me dio la vida y me creó tal como soy. Miren, nosotros somos pensamiento de Dios y en su pensamiento decide que existamos. Y me creo como digo, tal como soy. Y ese tal como soy involucra también mi cuerpo y mi alma. Y aquí viene el punto. ¿Por qué me avergüenzo de mi cuerpo o de mi forma de ser? ¿Soy consciente que soy a imagen y semejanza de Dios y que compartimos el cuerpo místico de, de Cristo? Le vuelvo a hacer la pregunta para reflexión. ¿Soy consciente que soy imagen y semejanza de Dios y que compartimos el cuerpo místico de Cristo? No vaya a ser que por nuestra falta de fe no estamos viendo que somos parte del cuerpo místico de Cristo y que pensamos que nuestro cuerpo y alma son entes independientes de Dios. Entonces, obviamente, somos independientes sobre cosas, no se- ese es el problema cuando nosotros pensamos en eso, ¿no? Y hay que tener la naturaleza, que a veces les no nos hace compromiso y la los que de que la que ha venido a la muerte del más allá, entonces, los miedos la propiedad se de cada vez se da para otros. Y el tercer punto, ¿sí? Ya hemos hablado entonces, el primero que era el segundo, la primera, de la los médicos dijeron, la inmunidad, la puede
serias de muchas de las personas que nos rodean. Es por ello que las acciones, cuando son reflejos de la luz de Cristo, es agradable a Dios y no por sí solas. Esa es la diferencia, obviamente, del altruismo con una labor misionera. Cuando nosotros pretendemos hacer el bien de nosotros mismos, hay que saber que nosotros de la estamos es también hombre. El que es perfecto es justamente seguir a Cristo. ¿Por qué? Porque Él nos dio la vida. ¿Sí? Porque administramos la vida que nos ha dado. El encuentro con Jesús, entonces, es la clave para entender la relevancia de Dios en la existencia cotidiana. El secreto para vivirla en la caridad fraterna, la condición para levantarse siempre después de las caídas y moverse a constante conversión, que eso es lo que buscamos hoy. Si esa conversión es la que nos lleva al camino de la santidad, hay que tener cuidado en pensar que solo la santidad está mover a la oración, la no salud el cual es porque no nos exige acciones extraordinarias, pero quiere que su luz brille en nosotros. No nos llama porque somos buenos y perfectos, sino porque Él es bueno y quiere hacernos amigos suyos. Nosotros somos de la luz del mundo porque Jesús es nuestra luz y si dejamos su gracia actuar dejamos su gracia actuar en nosotros, es así como nos acercamos más a Cristo. Parece que hay problema con el audio. Un momento. ¿Ahora se escucha mejor? Pensé que está recortado. ¿Se escucha mejor?
Sí, sí, lo más fácil, problema.